Carlito Viera. Buenas tardes, ¿cómo están todos por ahí? ¿Cómo andás, Carlito Bien. Viera? Muy bien. Pero qué lindo escucharte y verte como todos los lunes. ¿Qué tal con su columna? Igualmente digo, Hoy, igualmente hoy digo. compartí, hoy compartí una foto del año, creo que 2008, 2009, una foto de Radio Fénix. En Muy una bien, estaba vos y en otra estaba Jorge Bruni. claro, claro. Se van los años. Recuerdo. Qué bien Bueno, ¿qué que no tenemos nos para hoy, hemos Carlos? llevado bien desde esa fecha. Milagro. ¿Por qué no? ¿Qué Muy tenemos para bien. hoy? Y bueno, ¿de qué nos preocupa a los uruguayos? Bueno, yo te puedo decir una chanza. Sí, Arrancó Fossati con una preocupación del diario El País que el presidente de la República le regaló una yegua al emir de Qatar. Salió en el diario El País. este es Fossati siempre con chumeríos. Es así, Vaya a saber, es así, vaya a saber, ¿eh? Los es así. entretelones de eso. Como vaya a saber uno de Por los eso, entretelones de la operación portuaria. ¡Opa! ¡Opa! a ver, a ver, a Truco, ver, ¿qué pasó? retruco, retruco, dijo Vamos a Viera. ver, ojalá yo lo supiera. Eso sí que lo resolvieron entre gallo y medianoche, ¿eh? Ciertamente, si hay algo que no fue transparente, pues por lo menos hasta ahí llegamos. Podemos afirmar. Lo otro está siendo investigado por la justicia. Está bien. Bueno, en la mitad de un periodo de gobierno, las expectativas de los uruguayos son cómo hacer para vivir mejor, porque hasta ahora hemos vivido peor y se le ha adjudicado la culpa o bien a la pandemia o bien a los acontecimientos del exterior. Y yo afirmo y digo que la gente se fija en los hechos que le golpean personalmente. No son especialistas, expertos en hacer análisis de esos hechos en función de datos científicos, sino que la gente sabe la sensación térmica, lo que le está pasando, y cortaba con grueso, corta grueso. Y entonces, cuando gobernaba al frente, yo veía que había una crisis, por ejemplo, en el exterior en el 2008, pero nunca jamás me hubiese ocurrido decirle a la gente, usted tiene que apretarse el cinturón, vivir mejor, peor, porque ante una crisis internacional como severa, como la que está atravesando el sistema global en el 2008, con quiebres muy importantes en los ingresos inmobiliarios y por negocios muy feos de empresas del sector, tengamos que nosotros, los uruguayos, vivir necesariamente peor. Y así fue el accionar de un gobierno, lo insisto una vez más, es tal en tanto que trata de impedir que los efectos adversos de las condiciones del exterior penetren en la economía, desmejorando el nivel de vida de la gente, por un lado, y por el otro es potenciar los efectos positivos que vienen del exterior para justamente trasladarlos a que la gente en su conjunto esté mejor y no que unos pocos estén mejor. De manera que cualquiera de los acontecimientos actuales los tenemos que juzgar con la misma vara. Es decir, el gobierno tiene que entender de que la gente no va a estar haciendo análisis exquisitos acerca de los factores de crecimiento de economías del exterior, los factores que inciden en los precios internacionales,
sino que va a saber si eso está afectando hoy su vida. Si sube el pan, ¿qué le importa a la gente que el tema sea la guerra de Ucrania, que son países productores, tanto Ucrania como Rusia, grandes países productores de trigo? También lo es Uruguay y también lo es Argentina. Entonces, ¿por qué tiene necesariamente que ocurrir que si sube el trigo por efecto de la guerra para los europeos, suba el trigo para Uruguay? Es porque hay una política económica que dice de que el precio tiene que ser el precio internacional. Esa política económica se llama liberalismo económico, que nada impide que el productor nacional de trigo lo venda al exterior porque le pagan más y le diga a la gente en Uruguay, al consumidor en Uruguay, o me paga lo que me pagan del exterior o lo vendo todo al exterior. Ahí hay una política, o no sé, si no se quiere intervenir, va a pasar eso. Ahora, toda la vida, todos los gobiernos, en todas partes, generan determinado tipo de intervenciones justamente para evitar ese tipo de problemas. Si cuando subió el petróleo a nivel internacional, acá hubiésemos hecho lo mismo durante el gobierno del Frente Amplio, y vaya que se subió, que estuve haciendo niveles de más de $100 el barril en muchos años del gobierno del Frente Amplio, se introdujeron medidas que evitaron que esa suba se trasladara al mercado interno. De ahí que ANCAP tuvo temas en las finanzas y no se tradujo en aumento de tarifas, y por lo tanto ANCAP tuvo que soportar situaciones en las cuales, además con una inversión muy grande para evitar el deterioro de sus equipos productivos de producción, que habían quedado muy obsoletos después de muchos años de abandono de parte de gobiernos anteriores, y ANCAP invirtiendo, y ANCAP soportando precios internacionales muy altos, no subió las tarifas. Obviamente, la situación financiera de ANCAP tuvo un resentimiento, pero ese resentimiento es un subsidio que se estaba realizando el resto de la economía, es una política económica desplegada para que la gente no tuviera problemas, para que el nivel de vida de la gente y tratando de que hacia adelante se tomaran medidas que hicieran de ese subsidio algo permanente. Y así fue, es decir, los problemas entonces que tiene la gente no se los puede adjudicar al exterior, a factores externos, sino que son en todo caso, y en el mejor de los casos, una relación, una combinación entre los factores externos y los factores internos que hacen a la política económica. Entonces, la idea es que el gasto público en Uruguay ahora se va a reducir, se va a plasmar una reducción del gasto público en la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas es un mecanismo que corrige el presupuesto quinquenal todos los años, y está bien que así sea, porque no se puede proyectar a 5 años una realidad económica. Todos los años hay que ver si esa proyección no requiere determinados ajustes en las autorizaciones para que el poder que otorga el poder legislativo, para que el poder ejecutivo ejecute gastos. Conste que en el presupuesto puede haber un mensaje complementario del poder ejecutivo, pero en las rendiciones de cuentas no. De manera que el poder legislativo solo puede redistribuir el total de gasto que le envía el poder ejecutivo, pero no tiene iniciativa como para incrementar gastos, por ejemplo, vía incrementando impuestos. No lo tiene el poder legislativo, tiene que venir en el proyecto del poder ejecutivo tal cosa. O sea, que si se dice ahora
que la educación la universitaria no pública no va a tener ningún tipo de aumento, y incluso se le quita los recursos adicionales del Fondo de Solidaridad que servían para las becas, financiar las becas, nada más que ni nada menos que el sistema de becas que otorgaba la universidad. Si se quita, se elimina eso, bueno, los recursos adicionales no existen porque no hay iniciativa del Poder Ejecutivo, habrá que redistribuir de otro lado, y de otro lado también son menguados los recursos, así que estamos en una situación muy tensa, muy tensa. En otra época, en mi época, eran otros tiempos, y yo sé que hay muchos otros factores que inciden, que el ser humano está sometido a distintas influencias en las distintas épocas. En mi época, la movilización estudiantil hubiese sido muy intensa. En mi época tuvimos por presupuesto las movilizaciones estudiantiles que terminaron con la vida de compañeros, como Susana Pintos, como Hugo de los Santos, compañeros cercanos en aquellos tiempos, como Liberarse. Entonces yo pienso que una grosería tan grande como dejar a la universidad sin presupuesto ameritaría una respuesta del movimiento estudiantil y en conjunto con otros sectores de la clase de trabajadores y de población en general, capaz de hacer valer un repudio a esa situación, y por lo tanto tener claro de que así no se constituye una verdadera relación armónica en la sociedad, sino que se constituye un aumento en la brecha. Porque el aumento del gasto, que se dice como cosa muy rimbombante, como cosa muy premium, como un premio que hay que darle al Poder Ejecutivo porque es capaz de aumentar el gasto público en 70 millones de dólares, 226 millones de dólares, 70 para los salarios, recuperación salarial, que en el mejor de los casos recupera, como lo decía en la anterior oportunidad que estuvimos charlando, en el mejor de los casos, al final, en el punto final, recupera lo que se perdió en el transcurso de estos años con respecto a 2019, recuperación salarial 70 millones de dólares, para la educación 45 millones de dólares, dentro de lo cual hay cero para la universidad, 27 millones de dólares para la seguridad, 26 millones para la salud pública. Todo eso hace que el gasto público así incrementado sea menor del que existía en el 2019. Eso es lo que está plasmando la rendición de cuentas. Entonces se me dirá, lo que pasa es que somos más eficientes, vamos a otorgar los mismos servicios públicos, más y mejor servicios públicos, con menos gastos, o sea, somos eficientes. Señores, lo que están haciendo es financiar ese aumento, esa verdaderamente reducción de impuestos, de gasto público, financiarla con merma en los salarios fundamentalmente. El salario es lo que está financiando, en definitiva, esa baja del gasto público. Por lo tanto, los servicios necesariamente se van a estar, y ya lo vemos, que se están resintiendo a todo nivel. El INAU va a tener una merma en sus ingresos, y todo lo que tiene que ver con lo que es el gasto social del propio MIDES, ahí está. Las asignaciones familiares ahora se imputan al MIDES como gasto social, lo que antes se imputaban al BPS. Entonces, uno piensa, un ciudadano común piensa, ¿para qué quiere el Poder Ejecutivo
tener, y se jacta de tener, mayor equilibrio en las cuentas públicas, reducir el déficit. ¿Cuál es el objetivo final? Mostrar un lindo cuadrito para que la gente que no tiene nada que comer en su mesa se vuelvan hacia la pared y miren un lindo cuadrito en el cual muestra una tendencia a la baja del déficit fiscal. No, realmente eso no lo puedo creer que nadie esté pensando que sea así. Lo que quiere es el gobierno gobernar para los inversores, para que estos digan, no van a afectarme con impuestos. Y pues cuando dice el gobierno, no vamos a subir los impuestos y no vamos a subir las tarifas, lo ha dicho con bombos y platillos, con griterío intenso, no vamos a subir las tarifas. No dijo en ningún momento voy a bajar el salario real, el poder adquisitivo, eso no lo dijo, pues lo está haciendo. Pues si lo hubiese dicho, la gente no lo hubiese votado. No dijo que el empleo, que ahora se dice, va a aumentar el producto, pero va a aumentar el producto. ¿Qué es el Producto Bruto Interno? Vamos a explicar un poquito qué es eso. El crecimiento económico del país, la cantidad mayor de bienes y servicios que se producen con respecto a los insumos existentes, y decir, con respecto, o sea, la incorporación de más salario a las cosas que ya existían o más cosas existentes a partir de la tierra, el trabajo y el capital aplicado. Entonces, a los factores productivos generan ingresos, se redistribuye ese producto a los factores productivos, que son tierra, trabajo y capital. Esos factores productivos entonces tienen que participar en lo que se llama redistribución del ingreso. Si el ingreso ese, si es la cantidad mayor adicional que año a año se produce en materia de bienes y servicios nuevos, en la que se incorporan a la economía, que se traduce en remuneraciones a los asalariados, remuneraciones a los capitalistas, que por su capital aplicado, ya sea financiero o sea capital máquinas que se utiliza para la producción, y al factor tierra. ¿Sí? La cantidad que se otorga al salario, ¿de qué depende? Depende de la mano de obra ocupada, o sea, del empleo ocupado, la cantidad de gente que está trabajando y de las horas que trabaja, por supuesto, y del salario que recibe. Si el salario no sube, sino que más bien baja y en todo caso recupera el nivel del 19, o sea que en el transcurso del periodo no subió, y la gente se habrá endeudado porque para mantener los niveles de consumo habrá pedido más tarjeta de crédito, más echado mano al crédito social, y habrá que pagar intereses mucho más caros y por lo tanto merma su poder adquisitivo en el transcurso del periodo y no lo va a tener igual al final del periodo por más que se equipare el salario con el 19. Si el salario no sube, si el trabajo se dice que aumenta el producto 9% en el periodo, aumenta esta cantidad de bienes nuevos y servicios, esos ingresos nuevos que se distribuyen, aumenta el 9% según el presupuesto y según la rendición de cuentas que corrige el presupuesto. 9% en el periodo quinquenal, o sea, del 20 al 25 al 24. Tendríamos entonces que decir, va a haber una concentración brutal del ingreso, porque el salario no se lleva una tajada mayor, se aumenta nada más ahora, que dice que se va a aumentar 40.000 puestos de trabajo, no se corrige la cantidad de aumento de puestos de trabajo, sí se corrige el aumento del producto, no se corrige el aumento de puestos de trabajo, el salario no va a estar bien, la multiplicación de salario por trabajo, por gente que trabaja, es lo que da el ingreso de los asalariados. Entonces la redistribución de ingresos entre asalariados, capitalistas y propietarios de la tierra, evidentemente que va a ir en desmedro de los asalariados, y va a haber una concentración de ingresos en los capitalistas. De eso se trata.
Entonces se dice que se está queriendo el ajuste fiscal para que los capitalistas estén contentos, satisfechos, no se les va a imponer más impuestos, se le impuso más impuestos a la gente porque al disminuir 2% el IVA que antes se descontaba al comprar con tarjeta de créditos, se aumentó la recaudación por IVA, y al disminuir la base para computar el mínimo no imponible del impuesto a la renta y del impuesto a que pagan los jubilados, también se puso por el índice medio de salarios en vez de por el índice de costo de vida, que cuando el índice de aumento de salarios aumentó menos y entonces más gente entra a tributar IRPF o IAS, quiere decir que hay por vías indirectas y un tanto sutiles un aumento real en los impuestos a la gente, mientras que a los capitalistas en la propia rendición de cuentas hay exoneraciones mayores de impuestos y aparte de las muchas ya que hay y que vienen de antes, desgraciadamente, al estímulo a la inversión del capital, que muchas veces se exonera de impuestos a quien invierte capital y muchas veces se exonera de aportes patronales a la seguridad social y después imputa como déficit del BPS cuando hay algún tema que necesariamente debe apoyarse a algún sector. Entonces, por ese lado es que decimos, ¿por qué lo hacen? Bueno, por la idea de la política del chorreo y la política del chorreo, así se le llama a la olla que por el fuego que está prendido abajo va a derramar necesariamente, y del derrame, el fuego que crece, el agua que crece y que hierve, ese crecimiento, y esa agua que desborda es el derrame, la gente va a beneficiarse del derrame. O sea que va a haber más inversión, la inversión va a generar más empleo. Bueno, no estamos en esa situación, debería por lo menos alguien plantearse, señores, ¿dónde está la mayor inversión? ¿Dónde está la mayor inversión? En el puerto, en lo que se está haciendo en el puerto. La inversión va a ser mucho más del Estado que del particular, por lo visto, si lo llevamos hacia adelante los cálculos. Y no hay tal inversión, en cambio hay 9.000 millones de dólares transferidos al exterior de depósitos bancarios de uruguayos en el exterior, cifra totalmente comprobada, no es un invento ni es una especulación de alguien, es una cifra computada que está en las estadísticas oficiales, no hay ningún secreto acá. Lo que está diciendo es que los uruguayos no invierten, sacan su dinero al exterior, lo ponen en bancos del exterior, lo cual está autorizado, no es una fuga de capitales descontrolada, sino que es algo permitido, porque el liberalismo lo que tiene es eso, que exige libertad para los factores de producción. Los factores de producción, dije, son tierra, trabajo y capital. La tierra es inamovible, no se traslada de un lado al otro. El capital sí que es trasladable de un lado al otro, salvo cuando está instalado ya las maquinarias. Pero el capital financiero, vaya si es trasladable de un lado al otro, y es lo que se quiere que ocurra, y lo que se permite y nadie dice nada. Pero qué contradicción tenemos con el factor trabajo, porque si algo, una crisis, una contradicción brutal tiene el capitalismo en su forma actual de manifestarse, es el tema de la crisis de los migrantes, que es lacerante, es un tema que está generando una gran perturbación a nivel internacional, pero que se silba para arriba. Nadie se dice, así como se mueve el capital, se debería mover la mano de obra, porque es un factor productivo y el capitalismo exige que los factores productivos, para ser coherentes con la teoría, tengan libertad de circulación, pero no la tienen. El factor trabajo es discriminado,
las contradicciones internas están allí y las posiciones anti-inmigrantes están allí. Son formas de encarar entonces el fenómeno de cómo mantener el capitalismo en crisis, en una crisis permanente que está viviendo y que claro que tiene su forma, sus válvulas de escape. Una de ellas entonces es esta forma de manejar el tema migratorio a nivel internacional, que realmente y la otra forma obviamente es la guerra. La guerra es necesaria porque la industria armamentista es necesaria para el sostenimiento de este sistema capitalista en que vivimos, y las guerras prolongadas son todavía más interesantes que las guerras que terminan rápido, de manera que en definitiva estamos en esa situación y como yo dije antes, la lucha es larga, los procesos no son lineales y los pueblos deben de ir a partir de estos elementos de búsqueda, de salidas a las crisis que se van generando permanentemente, pero con conciencia de clase deben buscar una solución definitiva. Bueno, muy bien. Que tenga una resolución de la FITIL, la gente de CONAPRO, la gente de la industria lechera, los trabajadores, Carlito. Sí. Que están en pleno conflicto, pero después cuando termines la leo. Pero sí comunicarte que lo tenemos acá para leerlo, el comunicado oficial que salió hoy en la tarde, de los trabajadores de la industria láctea. Hoy lunes 11 de julio, reunido de forma extraordinaria la mesa de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Láctea, y de cara a la Asamblea General Nacional el día jueves 14 de julio es que se resuelve lo siguiente, y hay una serie de puntualizaciones para informarse. ¿Lo vamos a colgar en la red? ¿Puede ser, Florencia? ¿En pantalla? Sí. Bueno, pero después la colgamos para... Me refería a la oportunidad anterior a eso, que los sectores que más se han beneficiado de la crisis son los que sin problema podrían ser, en el sector privado, puntales en la recuperación salarial. Es el caso del sector lácteo, ¿no? Es el caso de los agroindustrias en general. No es el caso del sector turismo, para poner otro extremo en el cual la crisis lo golpeó. Pero sí, justamente, los sectores que más podrían recuperar salarios son los que más se ponen duros para la recuperación salarial. Bueno, no hay... El gobierno en las negociaciones salariales, mayoría de los casos que ha habido controversias, se ha inclinado por las posiciones de los empresarios y no por la posición de los trabajadores. O sea, el fiel de la balanza en las negociaciones salariales es el gobierno. Y en contraste con la situación de los gobiernos anteriores, ahora cada vez que hay una controversia, o en la mayoría de los casos donde hay controversia, se define a favor de los asalariados, de los empresarios, y vota 2-1 en contra de los trabajadores. O sea que una tendencia conservadora en la negociación colectiva, que tiende a beneficiar la generación de puestos de empleo en detrimento y argumento de construir mayores plazas laborales o de sostener las plazas laborales que hay. Sí, se sigue insistiendo en el tema que si aumentamos el empleo vamos a tener que mejorar el salario o viceversa. Se sigue insistiendo en eso, que es una falacia que no tiene asidero, porque hay otras muchas variables económicas que intervienen en los fenómenos y no se puede simplificar los temas económicos como se suele hacer en esquemas neoliberales que son fáciles de que los periodistas los asimilen rápidamente y digan es así. No hay una convalidación científica de nada de eso. Ténganlo en cuenta la gente. Lo dice alguien que viene
del ámbito académico. De manera que la idea es que el salario no crezca, desgraciadamente, y también dentro de la propia incoherencia del sistema. Si el salario no crece, no va a crecer un puntal de crecimiento de la actividad económica que es el consumo interno. Claro. Hay muchos actores de la actividad del consumo interno que están requiriendo un apuntalamiento, porque han sido castigados por el acontecimiento de los años 22. De manera que no hay tampoco ningún elemento de base de la teoría económica mejor recibida, como se dice normalmente, que avale digamos, un aplastamiento de los salarios como forma de mejorar el empleo.